Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio número 33 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía. Esta semana dialogo con el doctor José Alameda, quien es uno de los economistas más reconocidos de Puerto Rico. Y con él dialogaremos sobre los aspectos más importantes de la economía de Puerto Rico, el tema obligado de la deuda de más de 70 billones de dólares que ha contraído el gobierno de Puerto Rico durante los pasados años, que fue lo que nos llevó a ese espiral de deuda. Él me plantea que el año 2016 fue determinante gracias a el fin de los incentivos de la sección 936, que hablamos bastante sobre eso, y el tema de la creación de Cofina. También hablamos sobre el manejo de la deuda por parte del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal, y sobre todo lo más importante, todo lo relacionado al tema de los servicios esenciales, la importancia de los servicios esenciales, la importancia de definirlos, ya que le podría representar un respiro al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico durante las negociaciones con los bonistas. Es una conversación bastante extensa, pero necesaria a su vez, ya que el tema redunda en la mayor importancia y además yo creo que está presentado de una forma bastante sencilla para que todos podamos entender siempre un poco más de lo que está pasando alrededor del tema de la deuda, que es el tema más importante que consume al gobierno de Puerto Rico y en realidad que a todos los puertorriqueños. Así que gracias al doctor José Alameda por su disponibilidad para discutir sobre estos asuntos que son tan importantes para nuestro presente, pero en especial para nuestro futuro. La próxima semana dialogaremos con Amanda Rivera Flores, quien es la directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo de la Juventud, con quien dialogaremos sobre un tema sumamente importante, que es el tema de la pobreza que persiste en nuestra juventud y en nuestra niñez, y sobre todo los efectos que esto tiene sobre el futuro desarrollo de ellos y el futuro y desarrollo de Puerto Rico. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcast, así que te invito a que te dejes tu review y le des un rate de 5 estrellas, especialmente en la aplicación de Apple Podcast, para que más personas puedan escuchar este podcast. Te invito además que me sigas a través de las redes sociales. Búscame en Facebook como Rafael Tirado Rivera y dale like a mi página. Búscame en Twitter como @rtirado y también a través de Instagram como @rtirado. Te invito además a que sigas y leas mi blog titulado Así las Cosas, que publico a través de la plataforma de elnuevodía.com. Ahora los dejo con la entrevista al doctor José Alameda. Doctor José Alameda, bienvenido a La Ventana. Gracias por la invitación, Tirado. Un placer estar aquí contigo compartiendo algunas ideas sobre la economía de Puerto Rico. De verdad, para mí es un honor que usted haya aceptado. No te preocupes. nuestra invitación. Gracias. Estamos siempre a la orden. Claro, usted es uno de los economistas, yo creo que más importantes y más respetados que tiene. Gracias por eso. Hay muchos por ahí que son también importantes y buenos. Sí. Doctor, ¿usted siempre quiso ser economista? Fue una casualidad. Yo realmente soy músico. ¿De verdad? Yo toco trompeta y siempre me interesaba ser músico. Cuando llegué, fui a una audición al conservatorio. Estaba entre entrar a la universidad o al conservatorio. Yo veía que la música pues era muy buena, pero había que mantenerse. Yo soy bien regionalista de Mayagüez y había que mantenerse en la zona metropolitana. Y en aquel tiempo pues habría que tener obviamente un standing en esa área, porque habían buenos trompetistas, música, ¿no? Sí, claro. Muchos trompetistas muy buenos, y dije, bueno, aquí yo no voy a coger esto de hobby, y sigo por aquí estudiando. Me metí a la administración de empresas, al recinto de Mayagüez,
entré para allá para el año 68, 1968. Tenía 18 años, nací en el 50. Y entonces empecé en varias facultades, sociales, administración comercial, y cogí una clase de economía con el profesor David Morales y otras con el profesor Arthur Mann, que fue finanzas públicas. Y esas me encantaron. Hubo una clase de la economía de Puerto Rico, pues yo creía que aquí no pasaba nada, que todo estaba bien. Y leí un artículo de un profesor, Genaro Vaquero, que era de la capacidad solvente de la economía local para recibir toda una serie de deuda, de emisión de deuda. Y él decía que en la medida que Puerto Rico no recibiese más inversión de extranjera, esto es, las empresas no llegaran, no se generaran los elementos de crecimiento de la economía, y al ritmo que llevaba Puerto Rico de endeudamiento, pues era muy probable que Puerto Rico quebrara. Ya para esa época se estaba... En el 1965. Wow. Sí, yo siempre lo he citado en muchos foros que voy, y es precisamente la frase que él utilizaba, la citaba. Y eso me impactó a mí. Y dije, pero ¿cómo puede ser? Aquí no pasa nada. Mucha gente decía, bueno, Puerto Rico está a la sombra de los Estados Unidos, Estados Unidos nunca va a dejar que Puerto Rico quiebre, Puerto Rico siempre va a recibir la influencia de Estados Unidos. De hecho, se decía que cuando Estados Unidos pasara por un catarro, Ajá. Puerto Rico iba a tener una pulmonía, pero si las cosas iban bien allá, pues acá también iban a ir. Sí, esa expresión pues era cierta por un momento entre los años 50, después de la posguerra que comienza Puerto Rico en Operación Manos a la Obra, donde nuestra economía crecía más rápido que la economía norteamericana. Y aunque la economía norteamericana estuviese en recesión, Puerto Rico seguía creciendo. Así lo confirman los datos. De hecho, mi tesis de maestría y doctoral trata sobre el tema de los ciclos, de la transmisión de los ciclos de la economía norteamericana a Puerto Rico. Y ahí entonces, pues, de ahí comencé a estudiar economía. Vi que las notas mías subían como a la espuma, y era por el interés que uno le ponía, ¿verdad? El interés, lo que uno cuando estudia algo que le gusta es como si no estudiara. Exacto, ¿no? Es un proceso de aprender. Sí, yo quería conocer más en el área que me había impactado y empecé a estudiar más economía. Cogí un libro, el de Antonio J. González, de aquel en tiempo era uno de los libros principales de economía básica, y me lo leí entero. Y seguí por ahí estudiando y seguía, claro, siendo músico, tocando en orquesta. Sí. De hecho, fui parte del elenco de la banda del Colegio de Mayagüez. Okay. Fui también de orquesta de conciertos, de orquesta de jazz y de muchas áreas de la música que nunca la he dejado. Todavía sigo siendo músico. Sí, todavía toco. Okay. En los chinchorros por ahí me ven tocando por ahí con un grupo mayormente salsa. ¿Sí? de los 60 y 70. O sea que lo podemos todavía sí, encontrar no. por ahí pues claro que tocando sí. saxofón. Me da gracia, trompeta. Me da gracia porque a veces voy a los sitios y la gente me dice, tú te pareces mucho a un economista que lo entrevistan mucho, que se llama José Alameda. Y yo le digo, no me hable de ese tipo. No, ese tipo es enemigo mío. Bromeando. Y dice, ¿de verdad? ¿Ese soy yo? Y yo, ¿cómo va a ser? Porque la gente como que no... Bueno, algunos saben, obviamente, en Mayagüez, la mayoría de los amigos míos y personas que me conocen, saben que yo soy en esas dos áreas. Por eso es que la gente tiene varias dimensiones, no tiene una sí, sola claro, hay muchas personas que son artistas y son... yo no me considero un artista, yo lo que me considero es que me gusta eso y trato pues siempre de mantenerme practicando todos los días, ¿verdad? Y oyendo muchos consejos en YouTube de los economistas, de los trompetistas y economistas también. ¿Le hubiera gustado dedicar y ganarse la vida mejor como trompetista que como economista? Fíjate que a veces pienso que eso hubiese sido lo mejor, pero me gusta también ser economista. Disfruto cuando hago los estudios, disfruto cuando los citan.
a veces también me maltratan, ¿verdad? Porque hay gente que son como haters. Sí. Y entonces yo decía, pero ¿cómo este individuo dice esto si él no parece que está... No sabe lo que está diciendo, en otras palabras. Porque todo el mundo a veces, yo veo que todo el mundo quiere ser economista o médico, abogado, y todo el mundo se hace experto rápido, y eso no es así. Un poquito más. De los expertos en todo Exactamente. y expertos en nada. Exactamente. Sí. Mi papá decía, esos son los expertos en todos que no saben nada. Y ahora más con las redes sociales. No, claro. Las redes sociales ejercen un efecto bien importante de transmitir información, pero a veces transmiten la información incorrecta o tergiversada, desinformación. Hay veces que yo le digo a la gente, aquí a veces parece que la gente quiere oír lo que quiere oír, no quiere oír la verdad. Y cuando uno trata de explicar las cosas que son ciertas, a base de la información, a base de los datos. De los datos, que la gente prefiere tomar decisiones en términos de sus pasiones, no necesariamente. Pasa mucho. Y a mí me ha llegado, yo hago estudios de viabilidad, me han llegado muchachos que dicen, mi pasión sería montar un negocio de esto. ¿Por qué? Porque mi abuelo hacía esto y esto. Pero mijo, sí, la pasión es una cosa, enamorarte es una cosa. Pero los negocios no te puedes enamorar, no son pasión. Son cosas que hay que mirarlas de manera fría. Son datos, información. Son formación. Si es viable tu negocio, es viable. Si no puedes, porque no tienes el capital, porque te tienes que pedir prestado, porque no hay una expansión de esas cosas en Puerto Rico, pues se te hace difícil mantener y vas a quebrar. Entonces, lo que se te convertía en pasión, se te convierte en odio. ¿Ves? Y eso es muy parecido a lo que pasa con Puerto Rico hoy. Pues claro que sí. Entonces, volviendo ya a Puerto Rico. Puerto Rico entonces era como una vitrina. Hay también que reconocer que el elemento político de los Estados Unidos es una nación imperial. No nos guste o no decirlo, ¿verdad? Es un imperialismo, igual que otras naciones. Y hace sus expansiones y sus ubicaciones de acuerdo con los intereses de los Estados Unidos. Nadie puede decir de que llegaron aquí a Puerto Rico de casualidad. Ni por interés altruista tampoco. Exactamente, no vamos a ayudar a esos puertorriqueños que están allí benditos, no. Vinieron por los intereses de ellos, o sea, ahí vienen a las Filipinas, a Cuba, a otros países, manteniendo sobre los intereses de ellos. Eso puede ser bueno, puede ser malo también, ¿no? Pero esa es la historia. Entonces, en los años después de la posguerra, Puerto Rico pues necesita una expansión, o por lo menos se planteaba de esa manera, de crecimiento, y se crea Operación Manos a la Obra. Puerto Rico, Teodoro Moscoso comienza a traer fábricas, en un programa de exenciones contributivas, al amparo también exenciones contributivas federales. Puerto Rico, pues la historia ya todo el mundo la sabe, crecimiento sostenido, y prácticamente se monta también el elemento del Estado Libre Asociado, ¿está? Del mecanismo instrumental político que se crea, que lo crean los Estados Unidos. Mirando yo la historia, los Estados Unidos, los puertorriqueños, cuando termina la Segunda Guerra, los puertorriqueños van donde Estados Unidos. Mire, señor, Estados Unidos tiene aquí, las Naciones Unidas, un proceso de descolonización. Descoloniza Puerto Rico. Vamos a crear un plebiscito en tres opciones. Dominio, como una especie de Commonwealth que tenían los británicos con las antiguas colonias, la independencia y la estadía. Claro. Esa era la tendencia luego de la guerra, Segunda Guerra Mundial, que es la descolonización. ¿Qué le dijeron allá? Dijeron, no, olvídate de eso, hagan una constitución, nosotros se la firmamos ahí. Y vinieron aquí, hicieron una constitución, cambiaron lo que quisieron cambiar allá en el Congreso, y se crea una constitución que es hoy día una ley federal. Y de ahí entonces van ellos, los Estados Unidos, las Naciones Unidas, y en una especie de engaño le dicen, mire, Puerto Rico sáquelo de los territorios coloniales, que no es colonia.
Y esa es la historia nuestra. De ahí Puerto Rico comienza a verse como una vitrina de la democracia, porque habían unos allí en la América Latina y Cuba comenzaba, y los Estados Unidos quería demostrar que al amparo de Estados Unidos pues podía crecer sí, que las había un economías. modelo alternativo al que era al modelo socialista, ¿no?, de los países controlados por la Unión Soviética. Correcto. Entonces, pues, ahí Puerto Rico era la vitrina. Claro, también es importante el elemento de la Marina de los Estados Unidos, del Ejército, porque Puerto Rico era una ubicación importante de bases militares y de prácticas militares en Vieques y Culebra de la Marina norteamericana. Por lo tanto, todos esos elementos convergían para que Puerto Rico fuera la vitrina de la democracia y tuviese un crecimiento de nuestra economía. Pero todo tiene su final. Es una canción de Willy Colón. Comienza la economía de Puerto Rico a perder esa competitividad de crecimiento por los elementos que fueran, porque las naciones de América Latina se recuperan, las naciones de Europa comienzan a crecer y Puerto Rico pues comienza a patinar en términos de atraer la inversión extranjera. Y también la apertura comercial de Estados Unidos, que esa exclusividad que había en términos de mercado con Puerto Rico, sí, la fuimos perdiendo, esa ventaja competitiva, ¿no?, frente al TLC. Tratado de Libre Comercio con Canadá y América, México, Canadá y Estados Unidos, porque uno de los elementos de la ciudadanía común, el comercio común, moneda común, claro, mercado común, todos esos comunes que se decían que eran los 4 pilares exactamente sí, de la relación política con los Estados Unidos, pues se fueron resquebrajando. Y Puerto Rico comienza a perder la capacidad de crecimiento. En un momento dado comienza Puerto Rico, ¿verdad?, ya entrando para el 2000, para 1977, perdón, la famosa sección 936. Rafael Hernández Colón estaba en la gobernación, Salvador Casella era secretario de Hacienda, que luego fue juez federal, y se comienza con la sección 936, que se elimina la sección 931, y esa sección era una de exenciones contributivas que se permitía algo a nivel de gobierno federal, porque las empresas manufactureras que operaban en Puerto Rico podrían estar exentas de pagar las contribuciones a nivel local, pero también estaban exentas de pagarlas a nivel federal. Porque Estados Unidos tiene, al igual que muchos países, tiene unas leyes de tributación de que aquellas empresas que operen fuera del territorio norteamericano, que sean ciudadanas americanas, ¿verdad?, estaban registradas bajo el gobierno de Estados Unidos, tenían que pagar contribuciones. Esto es, si una empresa norteamericana, Digital, por decir una, opera en China, pues tiene que pagar contribuciones en China. Claro. Pero de ese ingreso también tiene que pagarle. Al momento de repatriar su ganancia, tiene que pagar a los Estados Unidos. Sobre eso. Exactamente. Entonces, esa sección 936, una sección literalmente del código, del número del artículo, que permitía que las empresas que se ubicaran en Puerto Rico estuvieran exentas de pagar contribuciones sobre las ganancias en Estados Unidos. Así las cosas, pues, comienzan a florecer una serie de empresas de electrónica, farmacéuticas. Llegó el momento en los años 80 que Puerto Rico se llamaba la capital mundial de las farmacéuticas, porque Puerto Rico tenía por lo menos una subsidiaria de las empresas farmacéuticas norteamericanas, por lo menos una tenía, de todas, las más importantes Puerto Rico tenía, todas estaban aquí. Y hay otras empresas importantes, manufactura de ropa, textiles y otras áreas. Pues, pero al eliminarse esa sección en el 96, y ahí subo las peleas, y el Clinton que firma la ley, convoyada con otras leyes norteamericanas. Lo que le llaman un ómnibus. Exactamente. Varias leyes. Exactamente. Una ley de varios temas. Exactamente.
En el 96 se elimina y le da un phase out, así, una eliminación gradual hasta el 2006. Y ahí en el 2006, en esos 10 años, Puerto Rico debió haber buscado una alternativa de desarrollo o crecimiento a esa sección 936. O por lo menos haber aprovechado el conocimiento y la tecnología, ¿no? Esa transferencia de conocimiento. Correcto. Desarrollar tal vez en esa área. Hay que reconocer también que el Pedro Rosselló padre, ¿verdad? Pedro Rosselló González, había planteado de traer a Puerto Rico un puerto de transbordo. Y aquel estudio de Ernst Frankel, un economista especialista en la transportación marítima, hizo un estudio de que Puerto Rico podría ser un transbordo. El transbordo es que Puerto Rico, la ubicación de Puerto Rico, que es un elemento bien importante siempre en nuestro desarrollo económico y político, porque los imperios de España y de Estados Unidos quieren esa ubicación, y eso vale dinero, esa ubicación que tiene Puerto Rico, en el mismo centro del mapa mundi, donde tú tienes para arriba y para abajo una amplitud, un clima prácticamente envidiable. Hablaba yo ayer con un amigo trompetista, por cierto, que estábamos tocando, que se crió en Estados Unidos, y dijo, cuando yo me retiré, me le dije a mis hijos, yo me voy para Puerto Rico. Y me dijo, papi, ¿tú estás loco? Y dije, porque es que esa ubicación, ese clima, yo no quiero paliar más nieve, yo no quiero usar más coat, no quiero usar más trajes de eso, olvídate de eso, que hace frío, no, yo me voy para Puerto Rico allá, en la casa de la vieja, que me dejó una casita cuando murió. Esa ubicación es única, y eso vale, y eso es lo que permitía a Puerto Rico ser un transbordo. Transbordo es que traerán materia prima a granel de América del Sur, se crearon unas fábricas en el sur de Puerto Rico, de ahí es la importancia de las petroquímicas que están ubicadas en el sur, ¿verdad? Claro. Y los puertos de Guayanilla y todas estas áreas. Y de ahí se hacía la manufactura y se cogía y rápidamente salía hacia los mercados del norte de Estados Unidos. Y eso se planteó como una alternativa a esa exactamente. Salida. Y yo creo, y se discutió y la idea estaba muy correcta, pero no sé qué pasó. Primero que discutimos dónde es que iba a ubicarse, si Guayanilla o Ponce. ¿Recuerdan aquellas discusiones? Claro. Y Churumba, cuando estaba vivo, dio una batalla. Pues finalmente se fue en Ponce. Bueno, pues una vez se dio en Ponce, la otra pelea era cuál era el nombre. Las cosas importantes. Sí, entonces no comenzó a caminar esos proyectos. Ese proyecto no comenzó a caminar. Se habló con unos coreanos y unos chinos que quisieron venir. No sé por qué. Yo que estoy cerca de Mayagüez, hablaba sobre unas cuantas personas asociadas a esto. Decía es que los políticos le tienen miedo porque o que son árabes o que son chinos. Ellos quieren que sean americanos. Claro. Bueno, pero el poder de los que tienen el capital no son los chinos. Bueno, sí, una de las cosas es que Estados Unidos le debe entre los países. El más que le debe, Estados Unidos le debe de los países extranjeros a China y a Japón. Claro. Pues déjenlo llegar. Comprar su deuda. Pues déjenlo llegar. Bueno, pero entonces llega esos elementos y no pasó nada. Puerto Rico entonces llega el 2006 y la economía local comienza a retraerse. En primer lugar, ese 2006 fue bien importante porque surgieron... ¿Qué fue lo que pasó en el 2006? Varios elementos. Al eliminarse la sección 936 y no tener sustitutos para ella, la economía privada comienza a resquebrajarse, comienza la economía del sector privado a bajar significativamente. Yo tengo los datos por aquí, que los traje por ahí. El nivel de empleo comienza a bajar de una manera estrepitosa. El número de establecimientos de unos 60,000 comienza a bajar y estamos en 42,000 establecimientos del sector privado. Todos esos son datos corroborables. Los de unos 150,000 que tenía la manufactura, hoy estamos en 70,000 empleos directos de la manufactura. Por lo tanto, la economía del sector privado comienza a resquebrajarse. En ese mismo 2006, y eso es lo que posiblemente confunde, en Puerto Rico
hay aquella cosa que gana el gobernador de un partido a nivel nacional y la legislatura queda en otro partido. El gobierno compartido. Ese gobierno compartido. Pero se había acumulado una deuda extraconstitucional que era préstamos que no tenían forma de repagarse porque nunca se había en el presupuesto asignado cómo lo iba a pagar al banco gubernamental esa deuda. Y esa deuda montaba como 6,000 millones. Y se idearon la idea de crear el IBU, el impuesto de venta y uso, que había sido una promesa de Pedro Rosselló González, en aquella sales tax famoso, ¿verdad? Eliminar el arbitrio en aquel entonces. 6.6. Y el argumento era que el arbitrio recaudaba en el muelle, aquello de 6.6, recaudaba como unos 500 millones. Y la argumentación era que con el IBU se iba a recaudar sobre 1.200 millones. Sí, eso es cierto. En un momento dado se llegó a recaudar como 1.200 millones del IBU, pero 911 millones llegaron al Fondo General. De eso, 1.75 se utilizaba para pagar la deuda extraconstitucional. Se creó un mecanismo que se llamó COFINA, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, para pagar esa deuda extraconstitucional. Y esa deuda extraconstitucional se pagó entre los primeros años, 2006, 2007, 2008. La única función de la Corporación para el Interés Apremiante, del Fondo de Interés Apremiante, que es COFINA, era pagar la deuda extraconstitucional. Sí, exactamente. Casi en su inicio. En su inicio. COFINA la pagó. Es una corporación pública creada, pero es una corporación virtual, Claro. sin paredes. Sí, eso, hay unos gastos administrativos, estaban bajo el banco gubernamental. Hay un manager ahí. Exactamente, cogían dinero prestado, le daban al gobierno, se repagaba con los ingresos del IBU. Por eso es que de los 1.200 millones que llegaban del IBU en aquel entonces, el 7%, una proporción iba para los municipios, otra proporción iba para la industria del cine y otra se pignoraba, se sacaba para pagar los bonos de COFINA. Pero una proporción relativamente pequeña, unos 200, 300 millones. El grueso de esos 1.200 millones, como 900 millones, iban al Fondo General. Pero los políticos se dieron cuenta de que cuando Puerto Rico cae en su economía, comienzan las casas acreditadoras, Moody's, Standard & Poor's, a darnos warning, a decir, hey, a los bonistas, cuidado, la economía de Puerto Rico está alcoholizando y se va a quedar sin ingresos para pagar sus bonos. Así que ten cuidado, ¿verdad? Porque las casas acreditadoras lo que hacen eso, son warning, ¿verdad? Cuidado, no le preste mira, busca bien. Eso es lo que hacen, no está diciéndole no preste, claro, porque eso es decisión del bonista. Bueno, entonces, ahí comienza entonces a Puerto Rico a tener problemas y dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Tenemos la capacidad ahora para expandir, para ignorar. En vez de 0.5, vamos a añadirle a 1.5. Vamos a sacar más del IBU, sacamos más del Fondo General. Y de 900 millones comienzan entonces a ignorar más, sacar del Fondo General, de ese IBU. Recuerda, 1.200 millones más o menos, 911 millones al Fondo General, y comienzan a sacar de ese Fondo General hasta que prácticamente el Fondo General recibía 2 o 3 años después del IBU, de esos 1.200 millones, 500 millones. Lo mismo que recibía con el arbitrio. Que se acuerdan que la idea original era que con el IBU voy a tener más dinero, casi 1.000 millones, que es el doble de lo que recibo con el arbitrio general en los muelles. Que era una estructura más eficiente, ¿sí? Mayor captación. Exactamente, porque es consumo. Claro. Es consumo. Entonces, ahí es que se comienza entonces a tener problemas. Mi tesis, y eso lo pude corroborar, es que lo que crea el problema real de Puerto Rico de impago no es la deuda que allá habíamos acumulado, es la que viene añadiéndose rápidamente para financiar gastos y déficits anteriores de las agencias
déficit del gobierno central y que se utilizó a través de COFINA. Le pregunto, ¿emitir deuda es malo de por sí? No. De hecho, todo el mundo emite Claro. cómo yo pago el carro, cómo yo pago mi casa. ¿Y entonces cuál es el problema de esta deuda que empezamos a coger nosotros? Bueno, el problema de esta deuda fue fundamentalmente de que comienza Puerto Rico, para darte un ejemplo. Hay estudios internacionales de Rogoff y Reinhardt, Carmen Reinhardt, dos economistas que han hecho estudios sobre la deuda, que dice que el umbral de la relación entre deuda a producto, cuando pasa el 90%, ahí que los países comienzan a tener problemas. Ese es el threshold, como llaman, o umbral, el paso crítico, el punto crítico. El 90% más. Puerto Rico, si tú buscas la relación deuda a Producto Nacional, era un 63%, 66%. O sea que de cada dólar de producción nacional, el principal que debíamos era 66 centavos. Que eso es saludable. Bueno, eso es normal, ¿verdad? Y también había otro principio que se usaba mucho cuando trabajé en la Junta, que es que la deuda no podía crecer más rápido que el Producto Nacional. Okay. O sea que si el Producto Nacional crecía un 5%, no podíamos emitir deuda que teníamos que pase ese 5%. Había que mantenerle en 3, 4%. Exacto, que el crecimiento del Producto Nacional tenía que ir más rápido que el crecimiento de la deuda. Porque si no se lo come. Exactamente, nos comemos y no tenemos. Entonces, los inversionistas internacionales comienzan a tener los warnings sobre Puerto Rico. COFINA genera ese problema. Cuando tú tiras una gráfica, bueno, la historia de Puerto Rico es que la deuda era un 63, 65, 66% como muchos de nuestro Producto Nacional. O sea que de cada dólar de producto debíamos 66 centavos. Y esto es previo al 2006, ¿no? Previo al 2006. Cuando entra COFINA, comienza a crecer de una manera exagerada. De unos 6,000 millones, 2,000 millones el primero, 6,000 millones, a 17,000 millones. Wow. En menos de 5 años. El aumento mayor, y esto no es por decir bueno o malo, fue precisamente bajo la administración de Luis Fortuño. Entonces, de Luis Fortuño, que es un conservador fiscal, entre comillas. Sí. Al tener amarradas las manos prácticas, creo yo, tenía un problema. Emitir deuda, los mercados estaban un poquito reacios. Pero él despidió 30,000 empleados el primer año. Despidió empleados de los contratos, empleados de los que estaban en carrera, unos 15,000. La cifra está por ahí por unos 30,000. Hubo una reducción de nómina. De hecho, hay que decir algo. Yo estoy haciendo un estudio y yo te dije, ¿para qué, verdad? Que ya la reducción de nómina venía dándose desde 2004. Claro. Mucho antes. Ya una tendencia a la baja. Los niveles de empleo. Mira, da la casualidad que tengo los datos por aquí. En el 2004 habían 206,000 empleados del gobierno central. 2004, 2006, 206,000. Ya en el 2010 habían 152,000. Okay. En el 2015, 136,000. Y ya el 2018, 123,000. Son empleados del gobierno central. O sea, que el gobierno se ha ido achicando. Achicando. Y la nómina igualmente. La nómina en el 2004 era 4,384 millones. Y ya en el 2012 te baja a 4,000. Baja como 400 millones. Y ya el 2018, 3,600 millones. Fíjate que se ha ido reduciendo la nómina y el nivel de empleo dentro del sector del público del gobierno central. Y esa tendencia era previa a la situación de la degradación que se comienza y se da en el 2014, que fue la primera degradación de Puerto Rico. Así que entre el 2006 comienza la deuda de COFINA a crecer tan aparatosamente, ese crecimiento, que no era deuda para invertir en infraestructura, que se sale fuera del umbral. Exacto. Del 90%. A eso es la parte de que íbamos, que se comenzó a tomar deuda para cubrir
gastos que eran Exactamente. recurrentes. Es como pagar... Que salieran del fondo general. Exactamente. Y cómo se pagaba Cofina, pues, con el IBU, que cada día le sacaban más de la cuenta del IBU para pignorarse, para darle colateral a los bonos de Cofina. Mientras más tú sacabas de acá, del IBU, más emisiones podías generar. Hasta que llega de 6.000 a 17.000. 11.000 millones fueron prácticamente bajo la administración de Luis Fortuño, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hay que señalar. Claro. De los 15.000, 17.000, 11.000 fueron bajo la administración de Fortuño. Claro, también hay que reconocer que Luis Fortuño impuso un impuesto de 4% en la ley 154 a las corporaciones foráneas, unas 30 corporaciones foráneas que operan en Puerto Rico, un 4% bajo la ley 154. Pero esa ley iba bajando de 4, 3, 2, 1 hasta que le da un face out. Luego, cuando entra la administración de García Padilla, mantienen en 4% ese impuesto, ese tributo. Ese tributo no es impuesto a la ganancia, es un impuesto a las exportaciones. Exportación. Las compañías como Microsoft, Angem, todas estas exportan a su matriz $10. Pues de esos $10 pagan 4%. 4% se queda acá. Hoy día representa ese fondo sobre 2.200 millones y como aproximadamente un 20 y pico por ciento, 24%, 22% del presupuesto total. El presupuesto total, lo sabes. De hecho, el estudio que yo estoy haciendo, fíjate lo importante, entre el IBU, que son como, porque el IBU luego se aumentó en el 2015 a 11.5, y las corporaciones foráneas, ahí se recaudan casi 6.000, son 2 y 2 como 4 mil millones. Representa el 40% del total del presupuesto central. 40%, casi la mitad. Si tú, esas dos fuentes se te van, prácticamente el país se queda en ruina, más de lo que está. Wow. O sea que el IBU... Es demasiada dependencia en esos dos renglones que no debería ser. Eso es lo que te iba a decir. Casi siempre los economistas, los que diseñan los sistemas contributivos, y eso lo aprendí de Arthur Mann, cuando a nivel internacional dice, tú no puedes depender de tu presupuesto de una o dos fuentes. Tiene que estar spread out, repartido en muchas fuentes, porque si se te va una, pues puedes tratar de reducir. Es demasiado, están muy comprometidos esas dos. Sí, exactamente. Entonces, Cofina genera un grave problema, porque cuando comienza a entrar Cofina, y yo hice la gráfica, si saco a Cofina, la deuda se había mantenido en un 60, 65, 70. Cofina te trepa a 70.000 millones la deuda, que es igual al Producto Nacional Bruto de Puerto Rico, que es 70.000 millones. Que básicamente estamos de haber pasado de 60%, una relación de 60% de cada dólar, estamos básicamente debiendo el dólar completo de cada dólar que se produce. Exactamente. Y como te dije, los estudios internacionales de Rogoff y Reinhardt te dice que un umbral de 90% es un umbral crítico. Puerto Rico llega a 100, ahí está el cantazo. Porque si a veces yo pienso, si hubiéramos invertido esos 70.000 millones de dólares en infraestructura, puentes, carreteras, el sistema de comunicaciones, en el sistema eléctrico también. Esto es todas las cosas. Las corporaciones públicas, la corporación pública más importante aquí son tres: carretera, la autoridad de carretera, acueducto y la autoridad de energía eléctrica. La autoridad de energía eléctrica y el acueducto dependían mucho de las corporaciones, porque aunque la gente cree que lo que tú pagas, 200 pesos, 300 pesos de factura de luz es mucho, lo que pagan realmente las empresas grandes, que pagaban volúmenes grandes. Básicamente subsidiaban. Exactamente. Esa es otra parte del colapso, porque cuando se van las empresas 936,
se va cerrando esa operación, además del impacto que tiene en la liquidez de los bancos, en términos de su capacidad para prestar, también eran los principales compradores de energía de la Claro. Y el sistema se montó para esa operación de estas empresas. Y solamente hay que ver la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Las proyecciones que se hacían, en mi tiempo que yo estudiaba aquí, maestría en la Escuela de Grado de Planificación, José Antonio Herrero me daba clases, un economista, excelente economista. Pues él hacía las proyecciones a la autoridad. Y él nos llevaba allí, más o menos, mire, nosotros hicimos, aparte de la parte técnica de medición, de econometría y esas cosas, nos decía la importancia de proyectar el pico, porque ellos proyectaban el pico, peak, ¿verdad? Peak demand. Proyectar ese pico, porque eso es lo que decía, bueno, por la mañana o por la noche la demanda de energía baja, pero cuando viene a las 10 de la mañana, que están todas las plantas prendidas. Exactamente. Pues entonces nos diseñaba el modelo que él hacía de proyección y venía fundamentalmente por la expansión de las empresas, no por la población sola. Claro. Ahora tenemos el daño de que no tan solo tú has tenido un gran capacidad o incapacidad de crecer de la economía, generándose la salida significativa de la población. La historia de Puerto Rico poblacional es que prácticamente desde el primer censo allá en el 1700 y pico que hizo Alejandro Reilly, aquel que vino aquí a Puerto Rico a hacer el primer censo, que habían 44,000 personas, algo así, lo mismo que hay en Isabela. Y argumentaba en aquel censo que había poca gente y mucha tierra. Y que Puerto Rico necesitaba ser repoblado. Y decía que necesitaba a la gente de Venezuela que trajeron los capitales para trabajar en la agricultura, montar un sistema de hacienda que era de hacienda de producción de agrícola, que era parecido a lo que tenían los estados del sur de los Estados Unidos. Nunca con la visión de crear capital local. Exactamente. Entonces, desde ese entonces, fíjate, desde los 1700. Entonces, desde ese momento, la población siguió creciendo, crecía, hasta el 2006, que comienza la población a bajar. Desde ese primer censo hasta el 2006. Exactamente. No hubo un año en que Puerto Rico no dejó crecer la población. Por dos elementos, porque los nacimientos y los muertos, y la emigración y la inmigración, que son los factores que hacen mover la población, nacían más de los que morían. Nacían 80,000, morían 30,000. Hoy día, el último dato que vi, es que murieron como 30,000 y nacieron 24,000. O sea que mueren más de los que nacen. Ya no se está sustituyendo. Exactamente. Esa fuente de crecimiento poblacional no se está dando. Tienes menos hijos. El otro es la emigración y la inmigración. Puerto Rico, ese siempre se jugaba porque cuando la economía norteamericana se ponía buena, pues había mucha salida para allá. Cuando la economía de Puerto Rico se ponía mejor, pues venía la gente para acá. Pues ahora la situación es una emigración neta, ¿verdad? Hacia los Estados Unidos. En este último daño que hubo con la cuestión de María, se fueron como unos 200,000, ¿se acuerdan con los datos de pasajeros? Y ya han llegado como unos 110. Pero todavía hay un déficit. Ahí. Exactamente, de la población. Así que esa población, las proyecciones es a reducirse. Si tienes menos población, ¿vas a vender más luz? Claro que no. ¿No? Si tienes menos empresas, la población ejerce un efecto que yo siempre le digo a la gente y a los estudiantes, se llama efecto acelerador. Si tú tienes menos población, tienes menos consumidores. Tienes menos gente que gaste. Me compre menos arroz habichuela, menos papel sanitario, menos de todo. Menos carros. Menos gente contribuyendo al Estado. Menos gente pagando IVU. Por lo tanto, las empresas dicen, yo no voy a expandir mi negocio, que yo voy a vender más carros si hay menos gente. Al contrario, hay un efecto desacelerador del crecimiento. Por eso es que los establecimientos, te dije ahorita, del sector privado, de 66,000 establecimientos que había en Puerto Rico en el 2006,
ya tenemos 40 y pico de mil. Se ha ido reduciendo a una velocidad exageradamente grande. Todo eso es lo que todos los economistas decimos, la economía de Puerto Rico se está achicando. La capacidad de producir, los activos que tenemos para producir el output, el Producto Nacional, gente, capital humano, materia prima, tenemos el capital físico, inversión de plantas físicas, carretera, todo eso se está achicando. Por lo tanto, vas a tener menos capacidad de producir a la economía. Es un down de esa estructura decimos, un slowdown, ¿verdad? Claro. De esa capacidad de crecer. Pues esta situación del 2006, dos cosas pasaron. Al no tener un sustituto a 936, el sector privado comienza a descender. Afecta a las corporaciones públicas, que ya habían hecho una expansión significativa de su capacidad para esas empresas. Comienza entonces el gobierno de Puerto Rico a tratar de operar pagando sus cuentas y déficit a través de una emisión de deuda, con una capacidad de crecer, bajando el Producto Bruto y aumentando la deuda, se genera una razón de deuda a producto que sobrepasa el 1%. El umbral crítico no es un número, es que el análisis económico que estoy haciendo es lo que nos lleva a una situación crítica del pagar una deuda. Por eso es que del 2006, 7, 8, comienzan en el 2009, entra Fortuño, Ley 7, comienza a diagnosticar que el problema entonces que el gobierno es grande. Redujo el gobierno. Me acuerdo muy bien porque yo hice un estudio, ¿verdad? Se llama La política neoliberal en Puerto Rico y la Ley 7. Exactamente. Lo interesante de este estudio es que cuando tú miras, y nosotros leímos, lo hice conjuntamente con el CPA y también abogado, Dani Garavito Medina. Okay. Una de las cosas importantes, por cierto, el prólogo fue escrito por el amigo que falleció, uno de los abogados más ilustres que yo he visto, Juan Santiago Nieves, Juan Santiago, que murió lamentablemente relativamente de 40 y pico de años, una diabetes terrible, una pérdida grande. De hecho, él escribió tanto el prólogo que yo dije, tú estás escribiendo un libro nuevo, pero fue una cosa magnífica, Juan. Lamentablemente lo perdimos, pero una de las cosas que de esta Ley 7 fue interesante, a ver si logro mirar por aquí, es que ellos, mira, vamos a leer lo que digo en la página 26. La ley número 7 se suponía que con su aprobación nuestra economía retomara la tendencia de crecimiento del país, así como los niveles de empleo. Estamos hablando de 2009, 2010, ¿verdad? A manera de ejemplo, el gobierno estimó que sin la aprobación de la Ley 7, si no la aprobaba, dijo, mire, esto es tan malo que si no aprueban la Ley 7, el crecimiento nuestro sería menos 3.4 y menos 2 para el 2009 y 2010. Sin embargo, cuando se aprobó la ley, el crecimiento fue menos 4 y menos 3.8. Sí. O sea, te estoy diciendo, si tú no apruebas esto, la economía va a decrecer a 3%. Pero cuando la aprobamos, decreció a 4. Que fue peor. Claro, es que eso está montado en una visión totalmente ideológica, conservadora. Entonces, no claro, porque lo que pasaba es que, como estoy diciendo, el ataque fue al beneficio de los empleados, claro, del sector de gobierno. Recientemente estaba leyendo un artículo de Economic Policy Institute que en Estados Unidos y los estados pasa exactamente ahí. Igual, viene un problema de pensiones que tenemos. Entonces, ¿a quién le recortan las pensiones? Pues a los pensionados. Claro. Pero que la decisión fue del gobierno central y de los que administraron el sistema de retiro. Pues vaya donde ellos, porque no puede castigar al pensionado que llegó allí y dijeron, si tú aportaste aquí a este pote,
pues te damos cuando te retires, pues te damos esto. Y pues está bien, yo lo hago. Y tuve 30 años aportando. Yo he estado 31 años en el recinto de Mayagüez, aportando un sistema de retiro. Porque cuando llegué me dijeron eso, quisiera eso. Pues ahora me van a decir que me van a cortar la pensión. Adiós, cara. Eso no era el acuerdo, ese no fue mi contrato. Sí. Tienes el otro lado, que entonces dice la Junta de Supervisión Fiscal, hay que pagarle también a los pobres bonistas. ¿Qué bonista compró un bono POB, Pension Obligation Bonds, a su riesgo? Todo bonista en el mundo, todo inversionista lleva 2 sacos, como yo digo a los estudiantes. El del rendimiento que me va a dar y del riesgo. Claro. Y esas 2 cosas están ahí. El boxeador es igual que el boxeador que te trepa. Va a dar puño y a coger y le van a dar. Exactamente. Entonces, ¿por qué entonces castigar al pensionado que no tuvo en el juego de tú comprar como bonista sabiendo que hay riesgo y que tienes que haber hecho un análisis del riesgo? Claro. ¿Y cómo tú vas entonces a castigar? No castigas a los que hicieron las trampas y las poca vergüenza en los sistemas de retiro y va a castigar a la víctima. Claro. O sea, esto es la ley 7. Vamos a seguir con eso. ¿Verdad? Ya, por otro lado, el nivel de empleo. El gobierno estimó que si no se aprobaba la ley 7, se esperaba una pérdida de 31,000 empleos y 14,000 entre el 2009 y 2010. Mírate la cifra, 31 y 14, ¿verdad? Bueno, la realidad fue que con la aprobación de la situación laboral empeoró. Entonces se perdieron 82,000 en el 2009 y 38,000 y no 14,000 en el 2010. O sea, el efecto multiplicador que tuvo. Exactamente, porque fue un mal diagnóstico. Ahí es que está entonces, el análisis. Por eso es que, de hecho, este análisis nosotros lo hicimos para las uniones obreras para ir al Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo decidió otra cosa. Rápidamente cogió y dijo que eso estaba bien. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú comienzas a ver, comienza rápidamente en el 2009, tengo datos por ahí, 2010, 2011, COFINA comienza a aumentar de manera exagerada. Fíjate que entre el 2010, 9 al 2013, las emisiones de COFINA sobrepasaron los 9,000 millones para refinanciar, repagar todos los entuertos de las operaciones de las corporaciones. Por eso, fundamentalmente, en el 2014, ante una situación crítica, el gobernador García Padilla dice, nosotros no podemos pagar la deuda. ¿Realmente había dinero para pagarla? Probablemente sí. Lo que pasa es que aquí viene un punto crítico que yo he estado una y otra vez diciendo. Si yo pago la deuda, no doy los servicios esenciales. Tengo que recortarle a la gente. Y todas las emisiones en la ley promesa que se crea en el 2016, ¿verdad? Posteriormente, se dice, la misma ley promesa dice, hay que definir primero los servicios esenciales. ¿Y por qué nadie ha querido definir? Pues ahí está el punto. Mi tesis es la siguiente, para que vean. Mandata la ley promesa que se definan los servicios esenciales. En Detroit, el juez Rhodes, que era el juez que estaba trabajando en eso, dice, defíname los servicios esenciales. Lo mandó a hacer el juez. Dice, ok, tenemos un presupuesto, vamos a hacer un número, no sé, en ese número en Detroit, pero vamos a hacerlo parecido a Puerto Rico. Necesitamos un presupuesto de $9,000 millones. 9 mil millones. Ok, defíneme educación, ¿cuánto necesitas? Pues 2,000 millones. Y defíneme salud, ¿cuánto necesitas? Pues 2,000 millones. Hay 1,000 millones más en bomberos, policía. Pues está bien, son 5,000 millones. Ignórame esos 5,000 millones. Vamos a negociar con 4. Tengo 9. Negocio, no voy a negociar 5, esos son sagrados para mis constituyentes. Y voy a negociar o renegociar con esos 4. Así, bonista. Mira, a ver, vamos a negociar. Yo quiero todo. No, tengo 4 nada más. Que yo quiero. Tengo 4 nada más. Por eso el recorte de la deuda en Detroit fue 63%.
Aquí apenas están llegando a 30. Que esos son la renegociación de Cofina y también el tema de la autoridad. Que esas son las que se han adelantado. Adelantado, exactamente, porque eran los dos más grandes. Mira, Cofina, de los 70,000 millones, Cofina representa 17. 8 que representa la corporación de PREPA, ¿no? Energía eléctrica. Y la otra que es la Autoridad de Carretera, que representa otros 4. En eso casi está la mitad de la deuda. Sí, o sea, en tres corporaciones, porque Cofina es una corporación virtual, es una corporación pública. Pues entonces ahí pues rápidamente se están negociando los primeros. Y los General Obligation Bonds también. Las obligaciones generales que es del gobierno central, que son como unos 13,000 millones. Que aunque dice la Junta que hay 6,000 millones que son ilegales de las 2 últimas emisiones, pero hay que verlo porque va a haber pelea ahí. O sea, que esas son básicamente 4 transacciones. Exactamente, 4 transacciones grandes. Por eso se están negociando primero esas. Cofina fue lo primero, sí. Autoridad es lo segundo. Pero el problema es que los recortes han sido pocos, 30%. Pero en Detroit fue 60 y pico, 23. ¿Y por qué? Porque ellos definieron los servicios esenciales. Aquí están mis servicios, yo no se los voy a cortar a la gente. Aquí no se hizo eso. Por lo tanto, lo que ha ido el gobierno es a negociar con todo lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con Cofina? ¿Qué es lo que yo hice en el estudio? Bueno, la economía no va a crecer. La economía no tiene. Ustedes mismos, Junta de Supervisión Fiscal, acaban de hacer un estudio que certifica un plan que dice que vamos a quebrar, que vamos a ir a estudio de segunda quiebra. Ustedes mismos. Yo creo que nos explique en qué está basado esas proyecciones de la Junta de Control Fiscal, porque eso es uno de los grandes problemas que tiene el plan fiscal, que está basado en información que no es cierta. Bueno, lo que pasa es que los economistas que hicieron eso te están señalando que va a haber un brinco por los fondos federales. Va a haber un brinco por los fondos federales si llegan. Claro. Estamos suponiendo que llegue. Y luego va a haber una gran caída de la economía porque no hay nada en el atisbo, en el momento de que tú veas proyectos importantes de la economía local que van a hacer crecer la economía. No hay. Dígame qué proyecto hay. Que no sea, pues, estamos discutiendo que si vamos a jugar más en las apuestas ahora, en vez de los gallos, pues vamos a apostar a la jugada. Eso deja 8 millones. Sí, deja, si llega. Entonces, proyectos de crecimiento, de producción económica, no. de crear pues dígame valor. Si hay. Dígame algo. No se ve, ¿verdad? Pues tampoco yo lo ven. Pues por lo tanto, la proyección de los economistas es que una vez lleguen, se le vayan esos fondos federales, si llegan, la economía vuelve a cero. A negativo. ¿Cómo vas a pagar? Pues claro, pues entonces han negociado obligando el first dollar claim, que llegue el dólar y lo primero que vas a pagarle a los bonistas. Entonces, el gobierno de Puerto Rico hace el truco que es lo que yo le estoy diciendo. En un proceso de quiebra personal, si yo te debo a ti $100, voy a la quiebra, sabes que no vas a cobrar $100. Claro. Vas a cobrar 50. Tienes que pagar 30, para la casa, la luz, agua, teléfono. Vas a pagar 50. De hecho, hablaba con un amigo mío ayer noche, que es dueño de una panadería allá en Mayagüez, gran amigo, que alguien le debía $30,000, se va a quiebra, y como no era deuda asegurada, después de haber llenado muchos papeles en la Corte Federal, de aquí para allá, dijo, a lo mejor me dan 2, 3. ¿Sabes cuánto recibió? 0. Pues, así es. Bueno, claro, ese es precisamente el riesgo que te tomas con pues, la inversión. Claro. Pues, entonces, ¿qué pasa? En otro que él decía, me debía tanto y se fue a quiebra, pues me pagaron menos de la mitad. Bueno, pero entonces, ahí es que está el punto. Entonces, el gobierno te dice, pero es que en Cofina hubiésemos tenido que pagar $10 y lo estamos bajando a 7. Exacto. Pero el problema es que 7 tampoco lo podemos pagar. Es como yo te digo, te debo 10
entonces tú dices, pues yo está bien, no me pagues de Alameda, págame 7. Dice, lo que pasa es que no tengo 7 tampoco. No tengo 7, no estoy generando $7. $7, no estoy generando para 3. Y 3 y 2 es para comer. Y yo y mis hijos. Pues ese es el grave. Entonces tú dices, yo soy buena gente porque mira que si soy bueno, que le bajé la Alameda de $10 a 7. Le bajé un 30%, pero es que no puedo pagar 7. Los mismos libros tuyos, los mismos libros, planes fiscales, certificados, lo mismo que tú has escrito, es que tú no tienes 7. ¿Y usted ha hecho algún ejercicio para identificar cuánto realmente sería eso que hay que separar de lo que serían servicios esenciales? Bueno, sí, yo hice un estudio de los servicios esenciales precisamente, aunque es un estudio un tanto burdo, ¿verdad? Rápido, utilizando el presupuesto de Puerto Rico hace 2 años. Estimamos una cantidad del presupuesto consolidado general, porque yo incluyo en servicios esenciales la energía eléctrica, el agua, y ya alguien puede decir que no lo son, ¿verdad? Claro. Imposible que alguien diga que energía eléctrica no es un servicio esencial. Después del huracán María, yo creo que aquí todo el mundo debe estar claro. Muchos de esos 3,000 muertos, en gran medida, sin duda alguna, la energía jugó un factor importante. Así que es un servicio esencialísimo, no esencial, esencialísimo. El agua también, potable. Leptospirosis y todas esas cosas que se pueden dar. Porque precisamente en los desastres naturales, que a veces un terremoto o un huracán, un día, 20 horas, 15 horas o menos, el problema viene después de eso. Las epidemias que se generan, todos los problemas que se generan ahí, los muertos que hay, los animales muertos. Ahí es que vienen los problemas. Entonces, decía yo que los estudios que yo hice te demuestran que aproximadamente de 24,000, 25,000 millones, un 65% son servicios esenciales. Si hacemos un cómputo, pues son como 12,000 millones de esos servicios esenciales. 12,000 millones. Y yo incluí, claro, los sistemas de retiro, los sistemas de pensión, yo los incluí ahí. Okay. Porque en aquel entonces, pues, se estaba discutiendo eso. Y yo digo, si yo lo hice buscando definiciones internacionales de las Naciones Unidas, de lo que se llama International Labour Organization, ILO, que tienen definiciones de servicios esenciales. Cada cual país lo define como quiera. Claro. Pero ellos pudieron haberlo hecho. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque en vez de yo negociar con todo lo que tengo, negocio con una cuarta parte de eso. Dice, esto es lo que tengo para ti, no pidas más. De los 10, 4 son servicios esenciales, yo negocio 6, no 10. Pues aquí negociamos con todo. Ahí eso me trae a mí a colación los estudios que Espacios Abiertos, la institución, mandó a hacer con Martín Guzmán, Pablo Glusman y el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Ellos señalan de que el recorte, la quita, como se llama en economía, tiene que estar sobre 65. Sobre 60%, que coincide con... Exactamente. Con ese detalle. Y tú negocias lo que te queda. Y nosotros por lo menos, o la Junta, porque la Junta es la que representa al gobierno de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico en este proceso, estamos presentándonos ante los bonistas con el 100% de lo que tenemos, con todo. Prácticamente con todo. El problema de eso es que ahora mismo las pensiones de los municipios las va a pagar el gobierno central. ¿Con qué recursos la va a pagar? Entonces, claro, porque no está pagando las obligaciones general, no está pagando una serie de otros bonos. Claro que si no se puede pagar. Cuando se empieza a negociar y empiezas a comenzar a pagar, porque COFINA tiene la estructura de que empiezas con 400 millones, pero te va aumentando hasta que llega casi a 1,000 millones de pago. Y entonces ahí es que la puerca entorcha el rabo, como decía el abuelo mío. Por eso, porque ¿cómo tú te vas a pagar siempre a ellos? De hecho, en el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica que está presente, se recorta el principal, pero los intereses siguen iguales. Entonces, va a haber una gran cantidad de dinero,
no tengo los datos aquí, ¿verdad? Pero Sí. una gran cantidad de dinero que va a tener que sacarse para pagar. Pero como Que primero, va a abrir del Fondo General. no, va a venir de un 2 y 3 centavos de cargos adicionales Bueno, pero a eso, los consumidores. bueno, Y cuando no dé, por eso, cuando no dé, ah, claro, por eso. ahí entonces va. Entonces, o posiblemente aumenten el aumentar recargo. la tarifa. O Porque el problema aquí ha sido, pagando 10 centavos por lo menos. el bonista está recibiendo menos riesgo. Es como si hubiésemos trasladado, como yo digo, todo el riesgo. Lo estamos premiando, se lo estamos poniendo Exactamente. nosotros. Pásalo al consumidor. Por eso yo decía en mi presentación en abril del 2018, 13 de abril del 2018, hace un año aproximadamente, yo fui a la legislatura y dice, van a tener que aumentar la tarifa. Y hice un estimado. Pero empezaron a decir que yo estaba mintiendo, que yo estaba, esos números exagerados. Pero lo cierto es que es así. Porque si privatiza, que no ha venido, no se dio la privatización. Privatización es trasladar del sector público al sector privado el activo. Te lo vendí. Toma, esto es tuyo. Esto es mío, el sector público lo tienes tú. Ahora, ¿cuánto es? $10, lo tienes. Ok, eso es tuyo, privado. Eso no se dio. Las plantas no se han vendido. Y si vienen, son plantas privadas que van a cogenerar. Pero eso ya está. Claro. Porque Ecoeléctrica es una cogeneradora. AES Guayama, AES Lumina, que Sí, es placas solares. Los proyectos de molinos de viento allá en Santa Isabel, los de Isabela, las placas solares. Esos son proyectos, nuevo. eso es cogeneradora, que vienen a producir, hacen un contrato con la autoridad y le venden la energía, siempre y cuando la produzcan, la compran. Y hay que garantizarle esa compra de energía. Esa cosa. Porque yo no vengo aquí a montar una planta. Eso no es así de fácil. Sí. Me la llevo cuando se acabe la cosa. Tienes que garantizar un nivel. Un nivel de ingreso. Porque es empresa privada. Y no es que sea malo la empresa privada, es que esa es su forma de operar. Claro. Así que que se juega en el capitalismo. Como el cuento del gas natural, ¿verdad? Que es un combustible de transición por 30, 40 años. Y tienes otro problema aquí, con el gas natural que nadie ha dicho y yo lo vengo diciendo. Para tú montar gas natural, tienes que tener un suplido del gas natural. Como Puerto Rico no produce gas natural, lo tenemos que traer de Texas o del sur de los Estados Unidos o donde sea. La pregunta es, ¿quién lo trae? Los barcos de la Marina Mercante Norteamericana no tienen ese tipo, lo tienen que alquilar. O nosotros tenemos que recibir un waiver, una exoneración. Y la otra pregunta es, está bien, ya tenemos en los barcos, ¿y dónde lo almacenamos? Aquí se planteaba el Aguirre Gasport, que es en Aguirre, unos barcos, unas barcazas que iban a estar allí a recibir y trasladaba con unos tubos el gas natural hacia las diferentes plantas. Eso se ha hablado. ¿Dónde está? Porque estamos diciendo, vamos a producir, a cambiar la generación de las 5 y las 6, las plantas de las 5 y las 6 de la autoridad que está en San Juan, a gas natural. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo vamos a llegar? ¿Cómo llega el suplido? ¿Cómo se va a hacer? Y el Aguirre Gasport, yo creo que el proyecto se murió. Se murió. Desde 2013 yo tengo documentos y estudios y hasta antes, sobre el Aguirre Gasport. No sé cómo es el mecanismo para cambiar a eso. Hay muchas cosas que uno como economista, si tú propones vender más jugo China, que va a ser un jugo China buenísimo, y yo te digo, ¿y dónde vas a encontrar la China? ¿Cuánto la vas a comprar? ¿Y en dónde? Exactamente. Eso es importante. ¿Ves? Uno como economista empieza a hacer ese... Yo creo que tenemos una radiografía, yo creo, de todo, de historia económica, ¿no? Exactamente, de una situación crítica que comienza en el 2006 con un sector privado, en el 936, comienzan a las corporaciones públicas a reducir sus ventas, el gobierno de Puerto Rico comienza a embrollarse, Cofina le genera una capa de deuda exagerada que lo lleva prácticamente a la quiebra, se forma en el 2014, ahí que García Padilla no podemos pagar,
Y viene también el 2014 la primera degradación de los bonos a través de Moody's, Standard & Poor's. Se genera en el 2016 la famosa ley promesa que crea también la Junta de Supervisión Fiscal. Como Puerto Rico no tenía capacidad para tener una ley de quiebra local, criolla, que era una especie de capítulo 9, pues se crea en esa ley promesa. El título 3 era de negociación, sí. El título 7 es de un híbrido, donde tú tienes ahí quebrar el gobierno central, que eso no lo tienen los estados, porque los estados no pueden irse a la quiebra. Los ciudades sí, los counties sí, Nueva York, New York City, Cleveland, Stockton, Detroit, son ciudades. Son ciudades que han ido todas a la quiebra. Han ido a la quiebra. Sí. De hecho, Estados Unidos ha tenido 120 juntas de supervisión fiscal. Claro. Por lo tanto, esto no es cuestión de ser o no ser Estado, es cómo tú lo administres. El problema no es el carro, es quién lo guía. Tenemos, yo creo que es una radiografía de lo que ha pasado en términos económicos de Puerto Rico, que es lo que nos trajo aquí, donde estamos en términos de las renegociaciones. ¿Cuál es la forma para salir de esta calle sin salida en que estamos? Bueno, muy buena pregunta. Puerto Rico tiene que crecer. Puerto Rico tiene que debió haber armar un plan de crecimiento, que fue lo que se intentó con el coordinador de proyectos. Lamentablemente, ya sabemos lo que ha pasado. Eso es otro desastre. Pero yo no lo veía muy bien el coordinador, porque yo lo que creo es que el coordinador trae un proyecto, un piecemeal, es lo que llaman en economía, un pedazo. Es como cuando tú tienes hambre, tú tienes que comer arroz, habichuela y todo eso. Entonces el piecemeal es, te comes un pedazo ahora y vamos a ver si me como el otro pedazo después. No, tienes que integrado, un desarrollo integrado. Tienes que crecer primero. Después que la economía crezca, entonces que comienzas a pagar. Segundo, ¿qué es lo que debió haber pasado? Estados Unidos tenía que dar un bailout. El Tesoro, mira, en los 1980... Yo creo que no hay salidas en la intervención de Estados Unidos. Exactamente. En los 1980, la América Latina tenía un grave problema de deuda. Fidel Castro va a las Naciones Unidas y dice, la deuda es impagable, con la forma característica de decirlo. América Latina no puede pagar. Y ahí entonces Estados Unidos, Ronald Reagan y su secretario del Tesoro armaron un programa para pagarle o exonerar o ayudar a los países de América Latina en su deuda. Y así lo hicieron. En África también pasó. Exactamente. En los años 90, México entra en un problema de evaluación de su peso. Le llamó el efecto tequila, le llamó. Correcto. Clinton propone darle dinero, un bailout a México. La Cámara, que estaba en manos de los republicanos, le dice no. Pero él va al Tesoro y dice, hazme un programa y sálvame esto. Sin intervención del Congreso. Sin intervención del Congreso. Y así lo hicieron. Y salvaron y pagaron. De hecho, por ese préstamo que le dio a México, ellos pudieron ir al Bank of Settlement, el banco de bancos centrales, que está en Lusanda, Suiza, y pudieron pagar, con esos préstamos, pudieron pagar todos los entuertos de México. Y eso es lo que Puerto Rico debería hacer. La deuda nuestra es 70,000, pero unas son de municipio, otras son... Hay como 35,000 millones que son de taxable, que se pagan con los impuestos. Pues eso, el Tesoro Federal recoge esa deuda, crea un bono, y dice, ¿cuánto te debo a ti, bonista de obligación general? 13. No, son 7, cógelo. No, ¿y tú cuánto te debo a ti, Cofina? Son 17, no, son 7, tómalo. No vengas más aquí. Algo así. Claro. Entonces, Puerto Rico, esto fue lo que yo le pagué a esta gente. Yo te voy a hacer un pago en 40 años y tú me pagas de tu presupuesto este servicio de deuda, 400 millones, 500 millones, con una deuda, un interés bajito. Y Puerto Rico
paga una cuenta, que es el servicio de deuda, pagándole, es un bailout real, pagándole al Tesoro Federal esa cantidad de 300, 400 millones anuales. Eso alivia un montón, porque ya saliste de los inversionistas. Y claro, un programa de cautela para ir al mercado cuando necesitas financiamiento. Ahí los políticos tienen que amarrarse los cinturones realmente. Así que necesitamos un bailout de Estados Unidos, necesitamos el crecimiento de la economía local, promover proyectos, y el plan de crecimiento tendría que comenzar con proyectos locales de las comunidades, proyectos pequeños, mantener la competitividad, de energía, de turismo, de localización, de nuevas empresas, de comunicaciones. Haría que Puerto Rico tenga la ventaja competitiva de esa localización estratégica. Interesantemente, los otros días, Donald Trump, presidente, manda a una mujer negociadora a Singapur para negociar una serie de relaciones de intercambio con Singapur. Y le preguntan a ella, no recuerdo el nombre de la dignataria, y dice, ¿qué usted hace aquí en Singapur? Bueno, porque nosotros queremos de Singapur la ventaja que tienen de localización. La localización aquí vale. Y Singapur la vende. ¿Por qué? Porque Singapur está cerca de los mercados de Asia, tiene un gran puerto de transbordo y también de los mercados de Euroasia, de la Europa del Este, de Europa Central. Eso vale. Puerto Rico, lo que tenemos que nos vale es la localización. Igual que República Dominicana y Cuba también tienen todavía tiene un valor, valor estratégico importante. Tenemos que armar ese plan y como tercero, tratar de mirar lo que se pueda de esos servicios esenciales y no negociarlos. Por eso es que tenemos el problema en ciencias forenses, las limitaciones en bomberos, de ese presupuesto, porque estamos negociando con todo. Sí, porque la Junta está haciendo unos Frankensteins en los presupuestos que no dan, no está tomando en cuenta los servicios y la forma en que opera verdaderamente el gobierno en términos de costo, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí es que estamos y lo que yo creo que falta también la visión de que no estamos ubicados, ni la Junta entiende. Una de las cosas que es nefasto en la Junta es entender que eliminando derechos laborales y leyes laborales, la economía mejora. En el World Economic Forum se han hecho estudios, y son conservadores, diciendo de que los servicios al sector de trabajo, los beneficios marginales, planes médicos, son importantes para productividad. El World Economic Forum ha ido transformando también su visión. Sí, igualmente que el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Que decían que eso de recortar y esas visiones liberales, de austeridad. No, porque son cosas que ya se trataron. Se trataron y no funcionaron. No funcionaron. Entonces en Puerto Rico estamos, 30 años después, estamos tratando de pasar las mismas medidas. De hecho, interesantemente, Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía y es una persona conocida a nivel internacional, también dijo que la austeridad no funciona y punto. Así mismo lo ha dicho en muchos foros. Porque hay libros escritos también sobre eso. Siglos de austeridad y no funciona en ningún lado. Aquí, pues, si queremos que funcione, pues tiene que estar al lado con una capacidad de crecer de esa economía, porque de otra manera no hay forma. Y además, por eso es que la gente tiene un gran... al principio todo el mundo cree que esa junta venía a poner a los políticos en cintura. No pasó nada de eso. Entonces, y que los contratos lo iba a ver, no ha pasado nada de eso. Bueno. Y lo que han querido es, dice, cerrar la brecha entre ingresos y gastos.
pero no es para cuadrar el presupuesto porque eso sea bueno, porque el gobierno federal siempre opera con gastos, Claro. más gastos, es para pagar la deuda a los bonistas. Por eso es que no, entonces, de esos ingresos no recortan nada, ni dicen, bueno, de estos ingresos, esto va a ser sacado para servicios esenciales. No, no hay nada de eso. Bueno, doctor José Alameda, gracias por estar en la ventana. ¿Cómo no? Gracias por dejarme asomarme por la ventana. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.